Shaburrux presenta Ecos de Terror. Una bruja jamás es atrapada. No olvides que ella tiene magia en sus dedos y maldad bailando en su sangre. Dicen que la noche es oscura y está llena de terrores. También dicen que la oscuridad es el mejor maestro para saber llegar a la luz, pues las sombras son hijas de esta y no pueden vivir en la oscuridad. Hoy no solo es la noche de todos los santos, la noche de brujas. También es el momento en el que los centinelas acudimos a un llamado para montar guardia. Le llamamos el concilio y se ha formado por los de antes y los de después, por nosotros ahora y por aquellos que han trascendido, por quienes pueden ser vistos y los que no, por los que están aquí y al mismo tiempo no lo están. Imaginen estar en un hospital psiquiátrico. No importa en qué contexto sea, eso de por sí ya tiene un tinte aterrador. Ahora intenten imaginarlo, pero este está abandonado. Es de noche y solo están ustedes y dos colegas más. Nos fuimos a otro nivel, ¿verdad? Pues así es como comienza mi historia. Era la primera noche de trabajo para remodelar un viejo hospital psiquiátrico que había sido construido en 1924 y que cerró en 1994. El gobierno decidió rehabilitarlo 10 años después y había contratado a la empresa donde yo trabajaba entonces para la remodelación. Se trataba de una campaña política para ganar votos y se establecieron 2 turnos continuos para acelerar la obra. El sitio era muy grande y como el jefe quería quedar bien con sus amigos del gobierno, las cuadrillas trabajaban por zonas distintas. De ese modo se podría dar apariencia de un avance mucho más rápido, aunque de fondo no era la mejor estrategia. A mí y a otros 2 compañeros nos tocó una de las secciones del extremo oeste del complejo, la que nadie quería. Y hago este énfasis porque era en esa sección donde trataban a los pacientes en aislamiento total, por ser peligrosos para los demás. Y tenía una vibra muy macabra. Pero trabajo es trabajo, ¿no? Y había que darle velocidad. Mis compañeros y yo empezamos por levantar el escombro que había. 10 años de abandono pueden parecer muchos, pero cuando te toca hacer limpieza de todo lo que pasa en ese tiempo, créanme que parecen el triple. Desde que iniciamos, los 3 nos sentíamos incómodos, como si alguien nos mirara todo el tiempo. Luego llegó la primera complicación. Se había perdido parte de nuestra herramienta. Habíamos colocado nuestro equipo y herramienta en uno de los accesos a la sala donde estábamos trabajando, y cuando amanecía, paramos un momento y nos sentamos. Nos percatamos de que faltaban cosas, como un par de linternas, unos niveles y el casco de uno de mis compañeros. Claramente no se nos ocurrió que podría haber sido un fantasma. Lo que imaginamos es que algún gracioso o abusivo se había escabullido y se llevó lo que ahora nos faltaba. Sin quejarnos terminamos el turno. A la siguiente noche, mi cuadrilla y yo aseguramos nuestras herramientas mientras seguíamos con el trabajo de recolección de escombro. Además de esto, acercamos todo lo suficiente como para que nunca se perdiera de nuestro campo visual. Nuevamente, al terminar con la jornada, nos dimos cuenta de que hacían falta cosas, solo que no había ninguna explicación lógica para su ausencia. Mis colegas y yo no nos dijimos nada directamente, pero sabíamos que algo no andaba bien. Estoicamente terminamos nuestro turno y nos llevamos al menos la satisfacción de que no había más escombro que recoger. Para la tercera noche, necesitábamos comenzar con el recableado, por lo que teníamos que suspender la corriente eléctrica por momentos para reemplazar los tramos de cable y probar que todo funcionara. Esto significaba estar en casi total oscuridad por momentos. Fue aquí cuando realmente se puso tétrico. Estábamos colocando un tramo de cable uno de mis compañeros y yo, mientras otro controlaba el interruptor maestro. Cuando interrumpió la energía eléctrica, en la oscuridad yo pude ver una silueta que se acercaba a donde estaba nuestra herramienta y grité: ¡Ey! ¡Se llevan la herramienta!, pensando que era el ladrón de las noches anteriores. Los 3 corrimos hacia allá. Estamos hablando de unos 15 metros, y para cuando llegamos no había nadie. Nos quedamos ahí parados, desconcertados. Un momento después, escuchamos a lo lejos una risa de mujer, y al alzar la mirada, allí estaba una silueta que parecía mirarnos a nosotros. Comencé a gritarle: ¡Oiga! ¡No puede estar aquí! ¿Qué hace?
pensando que se trataba de alguna persona sin hogar que quizá estaba usando el lugar como refugio. La mujer solo reía de regreso, y un instante después comenzó a caminar hacia nosotros. Uno de mis compañeros salió corriendo en ese preciso momento, huyendo. El otro y yo nos acercamos un poco más, pero, al menos en mi caso, más por curiosidad que por valor. La mujer seguía riendo, y de pronto comenzó a correr hacia nosotros, riendo, pero de una manera más frenética. Ya sin dudarlo, mi compañero y yo corrimos en dirección opuesta a ella, aterrados. Él era más rápido que yo, y no se veía interesado en lo más mínimo en lo que me pasara a mí, por lo que al cabo de unos segundos ya me llevaba una ventaja considerable. Yo iba lo más rápido que podía, pero volteé un par de veces para ver que la mujer seguía corriendo detrás de nosotros. Logramos salir del pabellón general de esa sección, y con el último vistazo que eché, pude ver a la mujer en el umbral de la puerta, como una silueta negra que perdía la distancia. A la siguiente noche, ya no regresé a trabajar. Supe de buena fuente que los trabajadores del turno matutino asignados a esa zona también pasaban por cosas extrañas. Y años después, manejando cerca de ahí, noté que el remodelado hospital no contaba ya con esa sección. La habían demolido. En esos lugares se juntan muchas energías, de la gente que sufre, de los médicos que invierten su tiempo y que lidian con ese sufrimiento. No todas pueden ser buenas. Para mí, el hecho de que tiraran por completo esa sección es evidencia de que lo que vimos esa noche realmente estaba ahí, y que quizás aún siga en ese lugar. La nigromancia se centra en la magia que se usa para comunicarse con los muertos, invocando a los espíritus con el propósito de adivinar el futuro. Un nigromante como yo también puede reanimar a los muertos. Decidí convertirme en centinela para escuchar más de cerca las voces de los que ya se fueron, que, por alguna razón, suenan con mayor intensidad cuando alguien relata sus historias. Hace unas cuantas semanas, en el edificio donde vivo, tuve que subir a la azotea para resolver algunos temas de mantenimiento del inmueble. Verán, además de vivir aquí, también soy responsable de la administración. Temprano durante el día le di acceso a las personas que trabajarían en las reparaciones. Mientras inspeccionaba el avance del trabajo, me sobresaltó el maullido de un gato que estaba en una de las cornisas. No fue solo el susto de la sorpresa, en realidad los gatos a mí me dan mucho miedo por sí mismos. Era un gato negro, de ojos amarillos brillantes, y que no tenía una actitud muy amigable. Traté de no prestarle atención y seguí en lo mío. Tenía algo de prisa, ya que además de esto, me tocaba lidiar con una nueva inquilina que se había mudado unas semanas antes al departamento número 5. Yo no quería confrontarla, pero ya había un número considerable de quejas por parte de los vecinos, a pesar de su muy reciente llegada. Además, aún no cubría el pago de su primer mes de renta. Mientras pensaba en esto, el gato bufaba, veía hacia mi dirección y parecía que estaba molesto conmigo. Decidí que era mejor bajar de la azotea por ahora y atender el asunto con la nueva vecina. Mientras bajaba las escaleras, escribí en un grupo de WhatsApp que tenemos de todos los vecinos del edificio, preguntando de quién era el gato. De los pocos que contestaron, pues nadie se adjudicó la propiedad. Para mi mala suerte, la inquilina del 5 no estaba en casa. Parecía que no se trataba de mi día más afortunado, pues uno de los trabajadores que estaba en las obras de mantenimiento dejó abierta la puerta de una de las bodegas, y esa misma noche me tocó a mí subir a cerrarla. Lo que menos quería que me sucediera, pasó. Al subir, como si me estuviera esperando, ahí estaba el mismo gato, bufando y actuando de manera agresiva. Con toda la velocidad, resolví el tema de la puerta y regresé a mi departamento. Por la madrugada, desde la ventana de mi habitación que da a la calle y frente a la cual hay un árbol de muy buen tamaño, pude ver y escuchar al mismo gato, maullando y bufando. Sé que suena un tanto ridículo,
pero la sensación que tuve es que me estaba persiguiendo, tratándome de amedrentar de alguna manera. Al día siguiente continuaron las obras, y yo de nuevo busqué a la inquilina del departamento 5. Le había mandado unos mensajes que pude confirmar que sí leyó, pero me dejó en visto. Con gran pesadez trataba de darle cierre a ese tema, esperando poder invitarla a resolver lo que los vecinos tenían como queja y al mismo tiempo a que liquidara su pago antes de tener que manejarlo de otra manera. Toqué la puerta y en esta ocasión se me abrió, con una cara de pocos amigos y visiblemente molesta e incómoda. Mi aproximación inicial fue un tanto amigable, sin embargo, ella respondió con cierta agresividad y yo le subí 2 rayitas al tono para mesurarla. Esto funcionó de inicio, y entre refunfuños accedió a cumplir con lo solicitado, incluyendo el pago de sus adeudos. Pensaba que el día iría mejor, pero horas después, cuando subí a la azotea, ahí estaba el gato. Ahora no solo maullaba y bufaba, sino que se abalanzó contra mí y me rasguñó en un par de ocasiones. Solo gracias a la intervención de uno de los trabajadores, que logró ahuyentarlo, fue como no me lastimó de gravedad, aunque esto no disminuyó en lo más mínimo el terror que sentí, y una vez que recuperé un poco la compostura, opté por llamar a la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México. Para cuando acudieron, el gato había desaparecido. Por la noche, el gato de nuevo apareció, en el árbol frente a mi ventana, maullando y bufando. Al día siguiente, el último de las obras, subí de nuevo a la azotea, pero no lo iba a hacer desarmada. Muerta de miedo, pero tomando con firmeza un bat de béisbol, fui a supervisar el final del trabajo, deseando con todas mis fuerzas no toparme con ese gato. En cuanto llegué a la azotea, hice una búsqueda rápida y no había señales de este, así que me tranquilicé un poco. Justo cuando iba de vuelta, el maldito animal me acorraló antes de que pudiera llegar a la puerta de acceso a las escaleras. De manera agresiva, se lanzó contra mí y por instinto logré golpearlo en el hocico, y mientras caía le pude dar un golpe en la pata delantera derecha. Maullando de dolor y de una forma muy aterradora salió huyendo el maldito gato. Acelerada, bajé las escaleras corriendo para ir hacia mi departamento, y esta es la parte verdaderamente aterradora y que no me puedo explicar. Mientras yo corría hacia mi departamento, la inquilina del 5 corría hacia el suyo, sosteniendo su mano derecha con su otra mano y visiblemente adolorida. Tenía además un golpe en el rostro que ya lucía una gran inflamación. Cruzamos miradas por un momento y su expresión era de total odio hacia mí. Luego se encerró en su departamento y yo en el mío. Mi sospecha es probablemente la misma que tienen ahora ustedes. Por más inverosímil que parezca, el gato y la mujer son un mismo ser o tienen alguna clase de vínculo que no puedo explicar. Hace 4 días, el departamento está vacío, la mujer se fue y eso me deja un tanto aliviada. A pesar de que nunca pagó, no pienso buscarla ni hacer nada al respecto. Creo que dentro de todo, me salió barato el encuentro que tuve con ella. Yo no siempre fui así. Antes era una persona... Bueno, solo era una persona. Trabajaba en un diario de nota roja y al cubrir una noticia encontré una linda muñeca, la cual parecía hablarme. Era Pau chiquita y en el momento en el que la tomé, una voz empezó a hablar en mi interior. Y bueno, ahora somos 2. Para su buena suerte, Pau chiquita y yo estamos aquí para cuidarlos. Y también para castigarlos si son malvados. Despierto confundido, desconcertado, con apenas suficiente coherencia para lo más elemental, como ponerme de pie y asearme. He perdido la noción del tiempo y no logro recordar cuándo fue la última vez que estuviste aquí. Pero por alguna razón,
tengo muy claro que ya no estás. Veo la fecha en mi teléfono y me doy cuenta que es 29 de octubre y que falta muy poco para el Día de Muertos. Voy a la recámara y me siento incómodo al mirar al closet. ¿Es tu closet? Bueno, era cuando estabas aquí. Pero dentro de mí continúa esa idea de que es tuyo. No me atrevo a abrirlo, me da miedo, no sé por qué. ¿Será que me asusta enfrentarme a la realidad? No me siento bien, sigo confundido y no sé exactamente qué está pasando. Afortunadamente está cerrado con llave y por lo menos me tranquiliza que no lo podría abrir por accidente. El silencio que invade el que era nuestro hogar es interrumpido por tu risa, que viene del comedor. Estrepitosamente voy hacia allá, pero no estás. No hay nadie. Un poco de esperanza viene a mí y se me ocurre la genial idea, según yo, de poner un altar de muertos como siempre lo haces tú en honor a tu mamá. Es una fantasía, pero me motiva a pensar que quizá pases por aquí para recoger algunas de tus cosas, veas el altar y la ofrenda y eso mueve una fibra en ti y quizá vuelvas. Tomo las llaves y voy al supermercado a comprar lo necesario para la ofrenda. Cuando regreso, al entrar al departamento, podría jurar que te veo sentada en tu lugar habitual, sonriéndome. Me toma por sorpresa y sacudo la cabeza para asegurarme de que no es una ilusión, pero ya no estás. Me empiezo a preocupar. ¿Estoy alucinando? Quizá me estoy enfermando y por eso escucho y veo cosas que no están ahí. Pongo la ofrenda y dejo todo listo, pero no es momento aún de encender las veladoras. Hay que esperar al menos al 31. El tiempo pasa lento, pero encuentro la forma de estar ocupado. Siempre que me acerco a la recámara, tengo un vacío en el abdomen. Es el closet. Creo que me recuerda tu ausencia más que cualquier otra cosa. Llega la inevitable hora de ir a la cama y paso horas en vela, sin poder dormir, mirando al closet, hasta que finalmente el cansancio me vence y caigo en un sueño profundo. Despierto temprano y tengo que seguir mi rutina, empezando por ir al gimnasio. ¿Quién va al gimnasio en domingo? Solo los obsesionados y los que tenemos el corazón roto, supongo. Me voy alistando y cuando entro al baño, de reojo, puedo verte, peinándote frente al espejo. Pero un instante después no estás. Mi preocupación aumenta. Estoy viendo demasiadas cosas. Sin embargo, la vergüenza me invade y me aterra pensar que esté perdiendo la razón. Me consuelo pensando que te extraño tanto que mi mente me juega malas pasadas. En fin, logro sobrevivir al domingo, apenas. Más de una vez estuve a punto de escribirte, de buscarte entre mis contactos y mandarte un mensaje, casual, pero te prometí que no lo haría y con sinceridad me aterra la respuesta que podrías darme. Creo que lo único que me da más miedo es el closet, que me sigue acechando con su mera existencia. Llegado el lunes, parece que las cosas serán más fáciles. El trabajo me va a distraer y en la noche ya es prudente encender las veladoras. Además, existe esa posibilidad, si bien remota, de que vengas y que todo mi elaborado y tonto plan tenga alguna clase de sentido. Mi mejor amiga está preocupada. Yo he estado distante y ausente y sinceramente no muy lúcido. Me manda mensajes que tardo horas en responder y de alguna manera intuye que algo no anda bien. A medio lunes me dice que quizá es mejor que venga para ver que todo esté bien y eso me altera. No quisiera que coincidieran tú y ella, sobre todo porque he planeado cuidadosamente todo como una de mis últimas estratagemas para que vuelvas. Tengo que usar mi encanto y habilidades para persuadirla de que no es necesaria su visita, y ella acepta a regañadientes. La adoro y se preocupa mucho por mí, pero esto es entre tú y yo. Llegada la noche, enciendo las veladoras y en definitiva el plan está consumado. Solo falta que vengas. Se hace tarde y no hay señales de ti, por lo que me toca enfrentarme de nuevo por mi cuenta al malévolo closet. Otra vez no puedo dormir y me levanto una y otra vez de la cama y deambulo por el departamento. Te veo caminando por la sala en la oscuridad y voy hacia ti, pero me detengo un poco antes. Algo no anda bien. Esta vez tu silueta no desaparece, solo te quedas ahí, inmóvil. Intento hablarte, pero la voz no me sale. En cambio, las lágrimas llenan mis mejillas. Tú retrocedes unos pasos y desapareces. Sigo confundido y no sé ni cómo regreso a la cama. ¿Otra alucinación? Me pregunto, pero no encuentro respuesta. En mi pecho siento ahora una presión inmensa y la necesidad imperante de mirar hacia el closet. Me empieza a faltar el aire y siento la cabeza pesada.
Me quedo ahí un rato, sentado, hasta que comienza a amanecer. El siguiente día transcurre sin mucha novedad. En el grupo que tenemos de vecinos del edificio, varias personas empiezan a escribir quejas de que hay un olor muy desagradable y discuten si hay una cañería averiada. Me aburren y me fastidian. Los silencio. Tengo la esperanza de que hoy sí vengas. Tienes que ver la ofrenda. Debe funcionar. Lo deseo con todas mis fuerzas. Pero no llegas. No al menos como quiero. Te escucho un par de veces más que dices mi nombre, pero ya me empiezo a acostumbrar a esto y decido que debo ignorarlo. No me puedo quebrar ahorita. Cuando ya es tarde y no hay señales de que vayas a venir, me invade un ataque de ira y lo primero que hago en mi frustración es ir al maldito closet y abrirlo. Un golpe de aroma fétido me cae de lleno. Era imposible que antes no lo detectara, como hicieron los vecinos, por lo que debía haberlo ignorado inconscientemente. Otro golpe me conecta de lleno, pero de una naturaleza diferente. Mi memoria regresa y veo claramente por qué no vas a venir. No vas a venir porque nunca te fuiste, porque estás ahí, muerta, en el piso del closet, en una alberca putrefacta de tu sangre. Puedo ver ahora claramente las imágenes de cómo cortaste tus muñecas, mientras me decías que te asegurarías de que todos me culparían de tu muerte y de que yo, cobardemente, te encerré ahí sin saber qué hacer. El shock me hizo desconectarme de la realidad, y solo otro shock podía traerme de vuelta. Nadie me va a creer que yo no lo hice. La puerta empieza a sonar. Dicen que son de la policía. Me quedo un momento contemplando mis opciones. Estoy perdido. Un segundo después, escucho tu voz diciéndome: no te preocupes, yo te ayudo. Y estás ahí, mirándome. El altar funcionó. Volviste. En tus manos hay un cuchillo que me extiendes para que lo tome. Y así lo hago, mientras tú me regalas una última sonrisa. Desde el día que Ivonne apareció en mi vida, estuve ligado a un destino diferente. Cayó en mí la responsabilidad de estar al frente del concilio y de asegurarme que las historias y el conocimiento no se pierdan. Estos relatos son más que anécdotas, son fuentes de información que les servirán a ustedes cuando trasciendan de este mundo. Hace varios años, cuando yo era adolescente, mis amigos y yo teníamos la costumbre de hacer todo juntos, cualquier clase de locuras. Nos gustaba sobre todo ir a visitar lugares que se decían embrujados o que tenían una reputación de fenómenos paranormales. La internet era algo a lo que aún no todos teníamos acceso, y casi todo lo que hacíamos se basaba en información que recolectábamos de otras personas y de revistas que de pronto sacaban ediciones con los lugares más embrujados de México y cosas por el estilo. Después de recorrer lugares como el Callejón del Aguacate, el del Diablo, las Fuentes Brotantes y otros tantos, llegó el turno a la infame casa de la tía Toña. Para los que no conocen la leyenda, me tomaré la libertad de compartirla con ustedes. En la tercera sección de Chapultepec, en la Ciudad de México, muy cerca de uno de los panteones más conocidos de la ciudad, el Panteón de Dolores. Como en toda leyenda, hay múltiples versiones, pero trataré de contarles la más conocida. En la década de los años 20, una mujer adinerada de nombre Antonia y su marido construyeron una lujosa propiedad en la entonces nueva zona residencial de Las Lomas. El hombre era un próspero comerciante y tenía los recursos suficientes para hacer realidad una vivienda que tuviera una serie de comodidades especiales. El lugar destinado para su vivienda se encuentra en lo que hoy se conoce como Cumbres de Acutzingo, y en ese entonces un río pasaba muy cerca de ahí. Como hasta la fecha, hay una serie de barrancos profundos que rodeaban la propiedad, por lo que se construyeron un par de puentes para poder acceder a esta, más allá del acceso principal. La casa contaba con un pequeño kiosco en el jardín. La vida era buena para ambos, sin embargo, no podían tener hijos, y eso siempre generó un vacío importante en Antonia. Tristemente, su marido falleció a los pocos años, heredándole la fortuna a su esposa.
Buscando consuelo en ayudar a los demás, la mujer decide fungir como una figura protectora para niños y jovencitos que no tenían hogar ni sustento, y es a partir de entonces que se le empieza a llamar Tía Toña. Se dice que ella siempre trató bien a los niños, pero como eran maleducados y venían esencialmente de la calle, cometieron cualquier cantidad de abusos como robarle sus joyas y alhajas, insultarla y actuar de forma ingrata. Esto afectó demasiado a la tía Toña, que cambió su carácter dulce por uno hostil y terrible, maltratando a los niños, encerrándolos y teniéndolos cautivos contra su voluntad. En algunas versiones se cuenta que incluso llegó a abusar sexualmente de ellos, pues ya no los veía como personas sino como objetos de su propiedad. Como sea el caso, el desenlace es común para todas las maneras de contar la historia. La tía Toña terminó por asesinarlos, ya sea a golpes o envenenándolos, y se deshizo de los cuerpos arrojándolos por los barrancos y al río. Al poco tiempo, fue tanta la culpa que sentía por sus atroces crímenes que terminó con su propia vida. Hay quienes piensan que su cuerpo se quedó por años en la vivienda, debido a lo inaccesible de esta. Desde entonces, el espíritu de la tía Toña y de los niños a quienes dio muerte rondan el lugar. Así como se las he contado a ustedes, me contaron a mí la historia y mis amigos y yo emprendimos la búsqueda de la infame casa. Nos habían advertido, independientemente a lo paranormal, que era un recorrido peligroso debido a las laderas y barrancas que hay que cruzar para llegar. Debido a esto hicimos una votación de si visitarla de día o de noche. Para mi alivio, acordamos que fuera aún con la luz de día para poder ver la zona y no sufrir un accidente. Uno de mis amigos tenía supuestamente localizada la casa, y tras llegar por la zona que colinda con el Panteón de Dolores, brincamos un par de muros y cruzamos algunas rejas, y estábamos de pleno en esa pequeña sección de bosque. La parte de los barrancos es cierta. En más de una ocasión estuvimos a punto de tener un accidente fatal. Cuando por fin llegamos a los puentes, estos estaban cayendo a pedazos. Si de por sí nos daba terror el escuchar algún lamento fantasmal, el cruzarlos ponía a prueba nuestro valor. Por la razón que fuera, los cruzamos. Llegamos a lo que entonces era una casa en ruinas, con un kiosco en uno de los extremos que tenía un par de estatuas de niños. El aire se sentía pesado, y una vibra extraña se percibía en el ambiente. Quizá estaba predispuesta, pero de verdad había algo ahí. Un par de amigos del grupo decidieron no avanzar más por miedo a caerse, o algo más quizá. Yo estuve entre las que sí llegamos al kiosco, y a lo que alguna vez pudo haber sido la entrada de la casa. Tras unos minutos de estar ahí, escuchamos unas risas de niños. Y eso fue suficiente para ponernos la piel de gallina y hacernos huir tan pronto las piernas nos respondieron. Yo tuve la necesidad de voltear mientras regresábamos por donde llegamos, y pude ver a la distancia la figura de una mujer parada en donde instantes antes nosotros estábamos. De todas las excursiones de terror que hicimos, esa fue la única en la que realmente nos sucedió algo paranormal. Pasaron años hasta que volví a querer investigar sobre la casa, averiguando que supuestamente la casa fue demolida y hay una propiedad que lleva años en construcción, avanzando poco a poco. Del kiosco parece no quedar nada. Lo que sigue intacto es su reputación, pues hay reportes de muertes, relativamente frecuentes, de personas que van en búsqueda de la casa y sufren alguna clase de accidente. Por ejemplo, en 2009, más de 23 jóvenes murieron al caer por un barranco tratando de encontrar la casa. Es tan alarmante que las autoridades han hecho comunicados de que la gente debe abstenerse de tratar de localizarla.
También hay infinitos testimonios de aventurados como yo de que aún en la supuesta nueva construcción se puede observar fenómenos extraños como siluetas, así como escuchar risas de la nada en lugares donde no hay gente. Esto me hace pensar que la supuesta demolición podría ser solo un intento de persuadir a la gente de que no vaya a la casa. Este esfuerzo solo me hace pensar que quizá el aura maligna que la rodea es tal, que lo mejor que pueden hacer las autoridades es evitar que nos acerquemos. Quizá saben algo. Quizá en realidad la tía Doña sigue ahí. Alguien tiene que vigilar las puertas que conectan el mundo de los vivos y los muertos. Alguien debe asegurarse que las almas viajen en la dirección correcta y cuando les corresponde. Solo alguien que puede estar en ambos sitios es capaz de hacerlo. Y ese alguien soy yo. Voy caminando por la tarde cerca de la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Es una zona por la que me gusta transitar. Me permite relajarme y pensar muchas cosas mientras lo hago. Cruzo la calle de Alberto Valderas y viene a mi mente que, aunque detesto la llamada Fiesta Brava, siempre he tenido curiosidad de su historia. Y aunque no soy aficionado, el nombre de este torero es suficientemente conocido como para que alguna vez lo escuchara o escuchara a alguien hablar de él. Fantaseo en inventarle una historia, y mientras camino sobre Augusto Rodán y casi llego con el cruce de Holbein, la distracción me hace tropezar y caerme. Me levanto rápidamente, principalmente por la pena habitual que le puede dar a uno cuando se cae y quiere pretender que no pasó nada. Siento un poco de dolor y reviso mis brazos y rodillas, así como mi cabeza. No hay sangre y parece que estoy bien. Hasta creo que tengo un poco de suerte porque hay una moneda tirada y la levanto. Es extraña. Dice 1 peso, pero tiene grabado a José María Morelos, lo cual me hace pensar que es falsa. La guardo en mi bolsillo de todos modos y regreso la mirada a la calle. Esto me deja perplejo. Lo que está a mi alrededor no es el paisaje que conozco. De entrada hay muchas menos casas y hay gente vestida de manera extraña a mi alrededor. Casi providencialmente, escucho una campana y al rastrear la fuente de origen, veo un vehículo que me es difícil reconocer. Parece una especie de pequeño tren que corre la calle en unas vías metálicas. Estas últimas se me hacen levemente familiares y por alguna razón pienso que han estado en la calle siempre, solo que nunca había visto nada que las recorriera y ni siquiera tenía idea de qué eran exactamente. No sé si a lo lejos o dentro de mi cabeza me es difícil distinguir. Escucho una voz suave que dice: Oye, oye. Sigo caminando, desconcertado, pero también muy curioso de entender qué rayos está pasando. Quiero llegar a mi casa y, evitando el pseudotren y a la gente que se encuentra a mi alrededor, acelero el paso. Me siento angustiado y me empieza a invadir una ansiedad que va creciendo rápidamente. Todo escala a otro nivel cuando escucho de nuevo la voz que me dice: ¡Hey! ¡Hey! Y ahora, sin temor a equivocarme, caigo en cuenta que viene de un hombre que está a unos 5 metros de mí, siguiéndome, al cual no le puedo ver el rostro. De hecho, le llamo hombre por calificarlo de alguna manera. Es más una silueta oscura y difusa que camina hacia mí. Mi ansiedad se vuelve miedo y ya no camino rápido, sino que esencialmente voy trotando. El hombre trota también y no deja de gritarme, cada vez más fuerte. Todo se ve muy raro y de pronto llego a una avenida grande. Mi sentido de la orientación me dice que debería ser Avenida Revolución, pero no tiene nada que ver con lo que yo conozco. Hay más de esos trenes raros y casi no hay edificios. El cableado eléctrico es escaso, pero no puedo parar. El hombre está ya muy cerca de mí y me sigue gritando.
La gente a mi alrededor me mira con la misma extrañeza que yo los miro a ellos, tan solo de paso mientras corro, huyendo del hombre. Ya no sé dónde estoy, no tengo idea de qué está pasando. Me detengo un segundo solo para intentar ubicarme, pero es un gran error, porque solo siento el momento en el que el hombre me toma del hombro y un gran vacío cae en mi estómago y me pongo de rodillas. Cierro los ojos instintivamente, como el que no quiere mirar ante una gran caída desde las alturas. Oye, ¿estás bien?, me dice el hombre, y cuando abro los ojos estoy en el mismo lugar en donde tropecé en la calle Holbein. Todo se observa tal como lo conozco y no es el escenario extraño que instantes antes yo miraba con mis propios ojos. El individuo me explica que al caerme me golpeé duramente la cabeza y acudió en mi ayuda. Le agradezco este gesto y se retira. Me quedo pensando que seguramente todo fue parte de una alucinación mientras estuve inconsciente. No pudo ser real, ¿cierto? Mientras camino a mi casa reviso mis bolsillos y de uno de estos saco la extraña moneda que recogí del piso. Cuando niña, mi mamá se iba al pueblo de mis abuelos siempre que se acercaban las fechas de Día de Muertos. Era parte de una tradición familiar que se mantuvo mientras ellos estuvieron vivos. Era en esas ocasiones que mi madre tenía la mala fortuna de quedarse en la casa de su tía Blanca, la hermana mayor de mi abuelo. La casa en la que vivían en el pueblo había pertenecido a la familia por al menos 2 generaciones. Siendo mi tatarabuelo quien la construyó, la heredó mi bisabuelo y ahora estaba en manos de la tía Blanca. A mi mamá le gustaban las visitas al pueblo, salvo por tener que pasar las noches en esa casa. Era grande y vieja, y solo eso bastaba para asustar a una niña, como lo era mi madre entonces. Lo peor de todo venía de la oscura reputación que tenía el difunto marido de la tía Blanca, Herminio. Herminio había sido una especie de calamidad para la familia. La tía Blanca se casó con él por una extraña obsesión, pues era un hombre que desde novios la maltrataba, le pegaba y además tenía aventuras por aquí y por allá. Mi mamá entonces no sabía todo esto, pero lo que sí le decían los adultos era que Herminio había sido un brujo y se dedicaba de lleno a la práctica de sus artes. Cobraba por hacer trabajos y por atender personas que llegaban con singulares padecimientos que los médicos no podían resolver. Un gran número de personas en el pueblo le temían y casi nadie se atrevía a meterse con él en una discusión. Antes de que mi madre naciera y cuando la tía Blanca heredó la casa, se mudó ahí con su esposo Herminio. No mucho después, él se mandó a hacer un retrato que decoraba, por así decirlo, la sala. Tenía una especie de fijación extrema con su imagen y le decía a la tía Blanca que cuando él muriera, seguiría estando ahí gracias al retrato. En circunstancias muy extrañas y de las que nadie conoce bien los detalles, Herminio murió un par de años después. En el pueblo se decían cosas como que el diablo había ido a cobrar su alma por todos los trabajos con los que le había ayudado antes. Otros contaban que una de sus tantas amantes lo había envenenado por no dejar a la tía Blanca. Eso amargó mucho a la tía Blanca, que se volvió alguien muy difícil de tratar, según cuenta mi mamá. El problema de todo esto es que año con año hacían la visita al pueblo y a la casa. Mi mamá le tenía pavor al retrato de Herminio, no solo porque tenía una apariencia amenazante, sino porque éste cambiaba de posición constantemente. A veces se le podía ver mirando hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. En ocasiones tenía la boca cerrada, a veces sonreía. Todo esto parecía ser algo que los adultos sabían y simplemente le decían a mi mamá que debía soportarlo mientras estuvieran ahí, ignorándolo si era posible. Si bien
Intentaron en diversas ocasiones pedirle a la tía Blanca que guardara el retrato o lo cubriera cuando la visitaban, pero ella se negaba y decía que así le gustaba a él, como si el retrato fuera una persona, una extensión de su difunto marido. El peor de los episodios para mi madre vino un día en el que ella dice haber retado al retrato. Cansada de sentir miedo y de que constantemente percibiera que el hombre pintado en el retrato la estuviese siguiendo con la mirada, mi mamá se envalentonó y comenzó a gritarle y a decirle que la dejara en paz, que ya había sido suficiente. Para su horror, mi mamá jura que la expresión de Herminio cambió a una de molestia, frunciendo el ceño y apretando los labios. Esto hizo que mi mamá sintiera pánico y gritara, a lo que acudieron los adultos de la casa, incluyendo la tía Blanca, que acabó metiéndole un tremendo reclamo a mis abuelos y a mi mamá por haber hecho enojar a Herminio. Eso le sirvió un poco de escarmiento a mi mamá, que nunca volvió a retar a Herminio. Si bien en sus subsecuentes visitas, ella asegura que el retrato siempre la miraba con molestia. Cuando la tía Blanca falleció, mi abuelo decidió que era mejor vender esa casa, a sabiendas de que ahí, de alguna manera, quedaba algo del espíritu del brujo Herminio. El concilio ha terminado, pero el velo que separa a los mundos no ha sido restituido. Anden con cuidado, pues todo tipo de espectros y amenazas están rondando por ahí. Si algo les sucede, no se preocupen, siempre podremos compartirlo como un relato más. Pensaron en la noche de brujas y en los billones de almas en pena que erraban por aquellos parajes solitarios, entre vientos fríos y humos extraños. Ecos de terror.